Bueno, hola, ¿cómo andan? Em, Vamos a repasar un poco las filminas de esta semana. Esta es la última parte de la sección de la materia de tipos y estructuras de datos, en particular de tipos abstractos de datos. Y en este video vamos a hablar de dos tipos que son bastante comunes en computación, se usan para muchas cosas, que son las pilas y las colas. Em, Bien, recordemos que cuando hablamos de tipos abstractos tenemos una clara separación entre lo que es la especificación y la implementación, ¿sí? Yo tengo algún problema que resolver y a partir de ese problema especifico e identifico operaciones que necesito que mi estructura de datos pueda resolver, que pueda manipular, y a partir de eso yo doy una especificación indicando cuáles son aquellas operaciones que me permiten construir elementos de este tipo que estoy definiendo y las operaciones que me permiten manipular los datos, ¿sí? Habíamos visto como ejemplo un problema de tengo que decidir si en una expresión aritmética los paréntesis están balanceados. Es decir, si tengo un paréntesis que abre, debe haber uno, por cada paréntesis que abre tengo que tener uno que lo cierra, ¿sí? Eh, y entonces habíamos pensado una solución que consiste en recorrer el arreglo, si tengo, pensemos que la expresión viene dada de un arreglo de caracteres, lo recorro de izquierda a derecha y cuento cuántos paréntesis abren y cuántos cierran. Si la cuenta final me da cero, entonces significa que la expresión tiene sus paréntesis balanceados. En caso que no me dé cero, no. Y para ello habíamos visto que un entero o un natural eran un tipo demasiado grande, digamos, tiene un montón de operaciones que no necesito para resolver este problema. Y entonces especificamos un tipo abstracto de datos específico para poder resolver este problema y vimos al que le llamamos contador. Entonces lo que necesito es iniciar el contador, incrementarlo y decrementarlo. Entonces con esas operaciones me alcanza, bueno, y también chequear si el contador es inicial. Entonces eh, con esas operaciones podíamos resolver este problema, ¿sí? Entonces teníamos sus constructores eran inicializar e incrementar y después tenía otras operaciones que consiste una en comprobar si el valor de contador es inicial y otra que permite decrementar el contador. Bien, ahora pensemos en un problema un poco más general que este. Ahora en la expresión aritmética no tengo solamente paréntesis, sino que también puedo tener otros delimitadores como paréntesis o corchetes. Entonces el problema es el mismo, tengo que decidir si a lo que llamamos delimitadores, o sea, paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, están balanceados, ¿sí? El problema es un poco más complicado porque ahora si yo tengo que abrir una llave y luego abrir un corchete, tengo que primero cerrar el corchete antes de cerrar esa llave que abrí. Alcanza con un contador, por ejemplo, no sé, acá tenemos en la primera expresión 1 más 2, bueno, tiene solamente paréntesis, pero pensemos en esta que tengo una llave, paréntesis y corchete. No me alcanza solamente con contar cuántos delimitadores abren y quiero decir cuántos delimitadores tengo abiertos y decrementar la cantidad que tengo abiertos porque no es lo mismo si abrí una llave que si abrí un corchete. Así que aparentemente un contador no me sirve. Bueno, siguiente intento, pensemos si me sirven tres contadores. Entonces tengo el contador que me dice cuántas llaves abrí, el contador que me dice cuántos corchetes abrí y el contador que me dice cuántos paréntesis abrí. ¿Me alcanza? Entonces pensemos acá, por ejemplo, abrí un paréntesis y abrí un corchete. Entonces ahora yo sé que tengo que cerrar un paréntesis y un corchete. Pero ¿da igual el orden en que lo cierro? En esta expresión, si tengo tres contadores, en este caso uso dos, me va a dar que los dos contadores quedan en el estado inicial. Sin embargo, esta expresión no está balanceada porque los he cerrado en orden incorrecto. Así que no me sirve el contador. Tengo que inventar otro tipo de datos que me permita resolver este problema. Y como dijimos, necesito saber qué delimitador abrí para saber que lo tengo que cerrar y también tengo que saber en qué orden lo abrí, ¿sí? Entonces necesito eso. Algo que me diga, le llamo una constancia, o sea, alguna cosa que me diga qué delimitadores están abiertos y en el orden en que yo los debo cerrar. Una solución posible sería recorro el arreglo de izquierda a derecha
inicialmente a esta constancia la tengo vacía y cada vez que aparece un paréntesis, un corchete o una llave que se abre, entonces yo agrego la obligación a esta constancia de que debo cerrar el paréntesis, el corchete o la llave. Y cuando encuentro un delimitador que cierra, me fijo si la primera obligación que yo debo cumplir es cerrar exactamente ese delimitador que encontré. ¿Sí? Y al final de todo el procedimiento voy a comprobar que la constancia quede vacía. ¿Sí? Entonces, identifiquemos las operaciones. Voy a necesitar inicializar a esta cosa. Voy a necesitar agregar una obligación de cerrar el delimitador que corresponde. O sea, voy a tener que decir hay que cerrar llave, hay que cerrar paréntesis o hay que cerrar corchete. Voy a tener que poder comprobar si en la cosa esta todavía hay obligaciones que cumplir. Tengo que poder examinar la primera para ver si es exactamente la que yo estoy cerrando en algún momento determinado. Y también tengo que tener la posibilidad de quitar esa obligación cuando ya la cumplí. ¿Sí? Bueno, básicamente esta constancia, esto que yo estoy describiendo, es lo que se conoce como una pila. Entonces, la pila tiene estas operaciones. Inicializarla como una pila vacía. Apilar, le decimos agregar una nueva obligación que le llamamos apilar. Comprobar si es vacía. Y examinar la primera, o sea, la que está más al tope. Y quitarla a la que está más al tope. ¿Sí? Podemos descubrir que inicializar y agregar nos permiten construir todas las pilas posibles, así que le llamamos constructores. Y las otras operaciones son simplemente operaciones del tipo abstracto de datos. ¿Sí? Le llamamos pila, es algo que en el mundo real, digamos, bastante común. Una pila es eso, si yo apilo, qué sé yo, platos, tiene esta forma, ¿no? Yo puedo ir poniendo uno encima del otro y para poder quitar un plato tengo que sacar el último que agregué. No puedo sacar el primero porque se me caerían todos, ¿sí? Esa es la idea de pila y de ahí viene el nombre de este tipo de datos. Entonces, bueno, finalmente tenemos la especificación en el lenguaje de la materia. Entonces, una pila, un stack de algún tipo T, o sea, T sería el elemento de cada, o sea, el tipo de cada uno de los elementos. Tengo sus constructores, crear una pila vacía y agregar un elemento al tope, ¿sí? Y sus operaciones, chequear si es vacía, que devuelve un booleano, obtener el elemento que está al tope y eliminar el elemento que está al tope. Y aquí importante para no repetir siempre los tipos abstractos que veamos después. También tenemos por supuesto alguna operación de destrucción y de copia pero no lo escribo porque son siempre los mismos. Y finalmente podemos ver aquí en esta filmina, pueden ver un algoritmo de chequear si los delimitadores de un arreglo de caracteres están balanceados. Y aquí podemos ver todas las operaciones de pila como son utilizadas. Se los dejo para que lo vean. Bien, imaginemos ahora otro problema. Supongamos que tenemos que transferir datos desde una unidad hasta otra. Podría ser, por ejemplo, fotos que quiero subir desde una computadora a una página de internet, ¿sí? Entonces tenemos como dos componentes en este problema. Por un lado, la parte que produce los datos, que podría ser una computadora o un disco duro. Y por otro lado tenemos la otra parte que consume los datos, ¿sí? Que en el ejemplo que dimos recién podría ser una página de internet que está recibiendo fotos. ¿Sí? Esta relación se le llama productor-consumidor y se utiliza muchísimo, o sea, es muy común en problemas en computación. Y el problema que tenemos es que posiblemente el productor vaya produciendo datos más rápido que lo que el consumidor puede consumirlos, o al revés. Entonces tenemos un problema de sincronización que puede evitarse si en vez de que cada uno de estos dos componentes estén conectados directamente, ponemos en el medio lo que se llama un buffer, ¿sí? Entonces lo que hacemos es introducir en el medio este buffer de datos de manera tal de que el productor no le envíe directamente al consumidor lo que está produciendo, sino que lo agrega en este buffer, y de esa manera si el consumidor no llega a recibir toda la información al mismo tiempo que el productor lo genera, se pueden almacenar en este buffer de manera de evitar que tenga que haber obligadamente una sincronización, ¿sí? Entonces el propósito es ese, de que básicamente el productor puede ir agregando en el orden en que va generando los datos a este buffer,
y el consumidor, a medida que va procesando, puede ir leyendo en el orden, en el mismo orden que fueron agregados los datos, pero en el tiempo que necesite. ¿Sí? Entonces, inicialmente este buffer va a estar vacío y a medida que el productor genera información, lo va agregando a este buffer en el orden, y por otro lado, el consumidor va a ir fijándose si el buffer no es vacío, consume el primer dato, el primer elemento que fue agregado al buffer. ¿Sí? Esto se conoce básicamente como una cola. Quizás el ejemplo, que es muy del ámbito de la computación, no suena tan común, pero en la vida real hay un montón de casos donde tenemos una cola. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y tenemos que pagar, ahí pasa lo mismo. El cajero no puede atender, no puede atender a todas las personas al mismo tiempo, entonces necesitamos generar una cola de manera que el primero que llegó a la caja es el primero que va a ser atendido, y si llegaron más se tienen que esperar hasta que se desocupe el primer lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería una cola? La tenemos que especificar. Necesitamos poder inicializarlo como que está vacía. Pensemos de vuelta en el buffer, inicialmente buffer vacío. Lo que tenemos que poder hacer es agregar o encolar un dato. Tenemos que poder comprobar si quedan datos en la cola, o sea, si es o no es vacía. Tenemos que poder examinar el primero, o sea, mirar el primer elemento, que es el más viejo que fue agregado, el primero que fue agregado. Y tenemos que poder quitar de la cola o del buffer el primer elemento que fue agregado. ¿Sí? A este tipo de datos se le suele llamar también cola FIFO, por sus siglas en inglés, First In, First Out. ¿Sí? O sea, el primero que entró es el primero que se va. A diferencia de las pilas, que en las pilas, si se acuerdan lo que dijimos recién, el último que se agregó es el primero que se va. Bien, entonces podemos con toda esta información especificar nuestro tipo cola, que tiene como constructores iniciarlo en vacío y encolar un nuevo dato, y como operaciones comprobar si es vacío, examinar el primero y quitar el primer elemento de la cola. Y bueno, en la especificación damos los constructores, inicial y encolar, y en operaciones tenemos chequear que sea vacía, obtener el primer elemento de la cola y decolarlo. Y aquí pueden ver también, les dejo chequear este código, que es un esquema de algoritmo que representa el problema del buffer. ¿Sí? Básicamente iniciamos con la cola vacía y mientras no haya que terminar, si hay un producto, el productor generó algo, entonces lo obtenemos y lo encolamos en el buffer. Y por otro lado, si hay demanda, o sea, si el consumidor ya puede obtener un nuevo dato y la cola no es vacía, obtiene el primer elemento y lo consume. ¿Sí? Y acá creo que falta una instrucción importante, que es que tiene que quitarlo de la cola. Hay un error en esta filmina, después lo voy a corregir. Así que bueno, con esto terminamos esta parte de tipos abstractos de datos, y nos queda pendiente un nuevo video que voy a subir después sobre árboles. Así que bueno, hasta luego.